Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hacer este organizador para las bolsas de casa. Es una forma muy práctica y además muy bonita de tener todas las bolsas guardadas y organizadas en un solo sitio. Puedes colgarlo en la cocina, en el lavadero o en cualquier otro rinconcito de tu casa. Pero antes de empezar, y como siempre, por favor no olvides suscribirte al canal. Si todavía no lo has hecho, recuerda hacer clic en la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Para hacer este bolso vamos a necesitar dos piezas de tela, una de 48 por 28 centímetros y la otra de 48 por 15 centímetros. Yo voy a utilizar esta tela que es de un material sintético, es imitación de tela arpillera o tela de saco, y voy a utilizar esta otra que es de algodón. Necesitaremos también unos 20-22 centímetros de cinta elástica y también voy a utilizar 1 metro, aunque puede ser menos, de cinta de raso, puede ser cordoncillo o lo que prefieras. Si quieres hacer esto en una sola pieza, pues necesitarás entonces una sola pieza de tela de 48 por 45 centímetros. Esto es todo, vamos a empezar. Vamos a empezar uniendo estas dos piezas, aunque si vas a usar una sola pieza de tela, este paso lo debes saltar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una pieza encima de otra, enfrentando los derechos, así. Y vamos a coser por aquí por todo el borde a 1 centímetro. Y luego vamos a sobrehilar por todo el bordecito. Ahora lo vamos a poner así del derecho y le vamos a pasar por aquí encima una costura bien pegadita al borde. Bueno, la costura que le voy a hacer por aquí, bueno, esto puede ser una costura recta o puedes utilizar una costura decorativa, ¿vale? Esto lo vamos a hacer por todo el centro. Entonces yo voy a utilizar la puntada 35 de mi máquina que me dice que tengo que usar el prensatela N, que es el prensatela para monogramas. Si no lo conoces, te voy a estar dejando por aquí en pantalla el tutorial, el enlace al tutorial para que lo conozcas y veas cómo funciona. También me indica que tengo un ancho de puntada 6 y un largo de 2. Entonces vamos a colocar el prensatela en su sitio y vamos a empezar a coser. Esto lo hacemos por todo el centro de forma que la puntada coja ambas telas. Había olvidado decirles en un principio que a esta tela le había pasado por aquí por el borde un sobrehilado, porque este es un material que se deshilacha con facilidad, entonces este paso es necesario. Ahora por aquí, por los lados, le vamos a doblar así medio centímetro y luego vamos a coser por aquí 5 centímetros. Y esto mismo lo vamos a hacer por este lado y por aquí arriba. Doblamos así medio centímetro y luego cosemos un trocito de 5 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es doblar por aquí medio centímetro y esto lo vamos a planchar. Voy a traer por aquí mi burrito de planchar y después que yo planche todo esto a lo largo lo vamos a volver a doblar, pero esta vez 2 centímetros. Y hacemos lo mismo, planchamos y vamos a ir colocando alfileres para sujetar. Y esto lo vamos a coser por aquí por el borde todo recto. Y hacemos lo mismo con este otro lado. Vamos a doblar medio centímetro y luego 2 centímetros. Y a este lado también le vamos a pasar una puntada por el borde, dejando por supuesto estos lados abiertos porque por aquí irá la cinta. Ahora vamos a terminar de doblar los lados a la misma medida que hicimos al principio, de medio centímetro. Esto no lo hemos hecho antes para que pues, no se vieran las dos costuras hechas, para que se viera simplemente una sola costura. Entonces terminamos de doblar esto por ambos lados.
Una vez que tengamos esto doblado, lo colocamos así del derecho y doblamos así por la mitad. Vamos a procurar que los bordes coincidan para que nos quede con un buen acabado. Y vamos sujetando. Y ahora cosemos empezando desde aquí por todo el borde, todo recto, hasta aquí abajo. Vamos a dejar esta partecita así abierta porque por allí vamos a meter la cinta y el elástico. Esto por aquí también hay que dejarlo abierto. Vamos a coser entonces desde aquí, desde el doblez hasta el otro doblez. Ahora a esto le damos la vuelta. Por aquí por la parte de abajo vamos a meter la elástica. Para meterla me voy a estar ayudando de este pasador. Esta es la forma más fácil de meter la elástica, procurando por supuesto que no se nos escape por el otro lado. Esta parte de aquí debe quedar bien cerradita, pero también que se pueda abrir para que la bolsa pues pueda salir por allí sin dificultad. Ahora esto simplemente le hacemos un nudito, apretamos, cortamos el sobrante y metemos la cinta para ocultar el nudito dentro. Y ya este lado lo tenemos listo. Y por este lado, que esta es la parte de arriba, le vamos a meter la cinta. La cinta de raso pues también la puedes sustituir por un cordoncillo, por lo que prefieras. También me voy a estar ayudando con el pasador. Y la vamos a meter pues de la misma forma que hicimos con el elástico. Como este tipo de cinta se deshilacha muchísimo, le voy a quemar con mucho cuidado las dos puntitas para evitar que se me deshilache, por supuesto. Y esto ya lo tenemos listo. ¿Qué os parece? Aquí arriba simplemente estiramos y ya estaría lista para usar. Ahora todo este desorden de bolsa lo podemos tener bien organizadas y guardadas en un solo sitio. Podemos colgarlo en la cocina, en el lavadero o en cualquier parte de tu casa para que las tengas siempre a la mano para poder reutilizarlas. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, no dudes en regalarme un me gusta, en compartirlo y en dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado para comentarios. Si te animas a hacer alguno de mis tutoriales, envíame una fotito, yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.